Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Sheila, gestora de JRD del Cartancabo Internacional. El día de hoy vamos a llevar a cabo el webinar sobre la JPRD en el nuevo reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas a cargo de la doctora Carolina Banto, quien es abogada, árbitro y adjudicadora, integrante de las nóminas de los principales centros de resolución de controversias del país, entre ellos el Centro de Análisis y Resolución de Controversias de la PUC, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y Ancabo Internacional. Asimismo, es magíster en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico, con más de 17 años de experiencia en contrataciones del Estado, proyectos de inversión pública, ejecución de obras públicas, juntas de resolución de disputas y arbitraje en contrataciones estatales. Asimismo, ha participado como expositora en estos ámbitos y es miembro de la Dispute Resolution Board Foundation, CIAC Mujeres Perú y Mujeres Líderes en Construcción, JRD y DAP. Como bien es sabido, entra en vigencia la nueva ley el 22 de abril y trae consigo principales cambios normativos en materia de contrataciones públicas y referente a la JPRD. ¿No? En esta sesión vamos a ver esos principales cambios y para ello le cedo el uso de la palabra, doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sheila. Y muy buenos días con todos. Como ya me presentaron, yo soy Carolina Banto y vamos a conversar el día de hoy de una manera muy breve y sucinta sobre los nuevos cambios que nos trae esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas, todo en el marco del nuevo reglamento de la Ley de Compra Pública. Ya tengo la opción para poder compartir, ¿no? Para poder... Sí, doctora, adelante, por favor. Gracias. A ver, vamos a proceder. Bueno. Esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas, como bien sabemos, tiene su antecedente en la ahora vigente Junta de Resolución de Disputas, que como bien sabemos también es un medio de solución de controversias que actualmente es aplicable solamente para los contratos de ejecución de obra pública. Esta Junta de Resolución de Disputas, si bien este mecanismo actualmente podrá haber tenido muchas falencias, muchas carencias, si bien no habrá logrado el objetivo que este mecanismo tiene per se, que es la prevención de conflictos, pues yo soy una de las personas que defiende mucho el mecanismo y es más que incentiva de que debamos utilizarlo y aplicarlo. Y para eso, tanto como partes, tanto como entidades, tanto como funcionarios públicos, debemos de saber utilizarlo porque he tenido la buena fortuna de poder participar en juntas de resolución de disputas que han tenido mucho éxito. Y esto se ha debido principalmente a la colaboración que han habido entre ambas partes para nosotros poder sacar el proyecto hacia adelante, así como también se ha debido gracias a la adjudicadora, los adjudicadores que han sabido guiarnos a poder llegar entre ambas partes a acuerdos que ya no han devenido en controversias que han sido mucho más pesadas para nosotros como partes, ¿no? Sino de que de verdad hemos logrado consolidar nuestras ideas y siempre en pro del proyecto, ¿no? Este mecanismo, tanto la Junta de Resolución de Disputas como la Junta de Prevención de Disputas, lo que buscan es de que no se paralice la obra, de que tengamos este mecanismo como ayuda para la ejecución contractual del proyecto, para que le busquemos soluciones eficientes, soluciones técnicas y soluciones adecuadas referente a la ejecución de este proyecto, ¿no? Bueno, pero como ya estaba diciendo, esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene sus antecedentes en lo que es la Junta de Resolución de Disputas. Para esto tenemos un marco normativo actual, que es la ley 3225, así como el reglamento de la ley 3225, que es la norma vigente. Asimismo, esta Junta de Resolución de Disputas cuenta con directivas, ¿no? Hemos tenido la directiva 020-2016,
y tenemos la directiva vigente, que es la 012-2019. Asimismo, también para poder llevar a cabo y desarrollar estas juntas de resolución de disputas, nos basamos también en los reglamentos de junta de resolución de disputas de los diferentes centros a nivel nacional, ya que lo que no pudo haber estado regulado, tanto en el reglamento como en la directiva, pues el reglamento también, el reglamento de los centros de JRD nos ayuda, ¿no? Claro, de que estos reglamentos de JRD van alineados a lo que son la directiva y lo que son también el reglamento, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ahora se nos viene? Tenemos un marco normativo que, como ya lo ha mencionado Sheila, el 22 de abril vamos a tener ya vigente nuestra ley 32.069, Ley General de Compras Públicas, y a la vez también aplicable su reglamento, ¿no? Su reglamento, el cual ha sido aprobado por el Decreto Supremo 09-2025 EF. También tenemos lo que es el proyecto de la Directiva de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, la cual ha sido aprobada por resolución de presidencia del OCE, y también vamos a tener lo que son, perdón, los reglamentos de Junta de Prevención y Resolución de Disputas de los diferentes centros, ¿no? Que como bien sabemos, con estos cambios normativos se le está dando mucha relevancia a la administración que va a realizar los centros de administración de JPRD. Entonces, esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas lo que hace es reafirmar lo que es la prevención de la disputa, ¿no? Es por eso que yo me quedo con esa misma definición que tiene la Junta de Resolución de Disputas, que como ya lo hemos dicho, es un método alternativo de solución de conflictos que tiene por finalidad que las partes logren prevenir y resolver de manera eficiente y célere sus controversias durante el plazo de ejecución de la obra, ¿no? Y esto sí es muy importante, sobre todo en las palabras que están resaltadas en lo que es la prevención, porque eso es lo que debe buscar una JPRD, tiene que buscar, tiene que identificar qué ¿qué cuestiones se podrían desarrollar durante la ejecución de la obra que pudieran devenir en un futuro conflicto que no solamente incomode a ambas partes, sino de que genere un retraso en el proyecto, ¿no? Finalmente, lo que como partes buscamos, el contratista busca terminar el proyecto y que se le pague. Y la entidad lo que busca es tener un proyecto culminado para poder entregárselo a la población y ser en beneficio de la comunidad. Entonces ambas partes buscan que esto culmine y que culmine bien, porque ni siquiera el contratista quisiera tener problemas en futuro, ni tampoco la entidad tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, el objetivo también de esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas es que haya este involucramiento por parte de los adjudicadores en lo que es el proyecto, conociéndolo bien. Para eso están también las visitas al lugar del proyecto, para poder involucrarse en qué es lo que se está desarrollando en el proyecto, para poder también saber recomendar, para saber aconsejar a ambas partes y poder ejecutar el proyecto de una manera correcta y la manera que corresponda, ¿no? ¿Cómo es que se tiene acceso a esta nueva Junta de Prevención y Resolución de Disputas? Han habido bastantes cambios que son muy interesantes. Por ejemplo, ahora la Junta de Prevención y Resolución de Disputas va a ser obligatoria en contratos iguales o mayores a 10 millones de soles, lo que en la anterior normativa, bueno, la normativa que actualmente tenemos vigente, es obligatoria para contratos iguales o mayores a 20 millones de soles. Es facultativa para contratos inferiores a este monto, a los 10 millones de soles, y en contratos menores a 5 millones no corresponde que se le aplique una Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Yo considero que esto sí es importante que se haya aclarado. He tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos en los cuales, si bien el monto ha sido inferior a los 20 millones, pues sí ha habido muchos problemas, otro tipo de problemas como son problemas medioambientales, ha habido problemas con la población, ha habido problemas de que la obra ya ha sido muchas veces resuelta y venimos de saldo tras saldo de obra y a veces es importante de que esta
junta de resolución de disputas se involucra en el proyecto y ellos, como conocen el proyecto de manera técnica por este involucramiento, entonces dan soluciones céleres y soluciones efectivas al proyecto. Y con esto ya se evita de que haya tanto saldo de obra, tanta resolución y consecuencia de saldos de obra, ¿no? Entonces, sí considero de que esto es muy importante que se haya podido aclarar, ¿no? ¿Para cuánto es facultativo que pueda tener una junta de prevención y resolución de disputas y para qué monto ya no sería aplicable, ¿no? Claro de que también acá tenemos que tener en cuenta cómo es que las entidades van a tomar esta palabra de que sea facultativa y que sea para contratos inferiores a 10 millones de soles. Pues mi experiencia viene de entidad pública y sí he tenido las oportunidades de decir, bueno, mira, este proyecto ya tiene bastante retraso, entonces el, por más de que el monto era inferior a 20 millones, sugeríamos, ¿no? De que se aplique una junta de, en este caso, resolución de disputas, y decían no, porque la verdad no llegamos al monto, es inferior a los 20 millones de soles, y nos podría esto observar el órgano de control interno, ¿no? Entonces, esto sí va a implicar un reto, no solamente para las entidades, sino también va a implicar un reto para los órganos de control que realmente puedan abrir un poco más la mente y puedan verificar que realmente esté sustentado y que realmente sea necesario cuando uno requiera una junta de prevención y resolución de disputas que sea facultativa, ¿no? Bueno, continuando, ya sabemos que es facultativa en los contratos de suministros si es que esto supera los 10 millones. Y la novedad más interesante para mí que ha traído en este aspecto el reglamento es que la conformación de esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas es un requisito para el inicio de la ejecución del contrato. Y esto es muy importante porque se han visto casos en los cuales se ha empezado la ejecución de la obra sin que se conforme la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Han habido, y le soy sincera de mi experiencia, algunos casos que no han necesitado de la Junta y de que ha sido exitoso, pero de verdad también han habido muchos casos que no lo han querido iniciar porque no se ponían de acuerdo quiénes iban a ser los adjudicadores, a la entidad no se le daba la gana de pagar, el contratista tampoco ponía de su parte. Entonces, sí es importante de que con esto le estemos dando la importancia que merece y que tiene este mecanismo de solución de controversias, ¿no? Entonces, diciendo, mira, nosotros queremos que el proyecto vaya bien y hemos verificado de que esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas es importante para la ejecución del proyecto y es importante que estos adjudicadores se involucren desde el inicio de la ejecución del proyecto, porque si es que no tengo conocimiento desde un inicio, puede ser de que si ya lo activo cuando vino una controversia, pues de verdad no sé cuáles son esos antecedentes de la controversia, ¿no? Entonces es importante de que haya este involucramiento desde un inicio y sí considero que ha sido un gran acierto que nosotros, que la normativa diga, ¿no? De que esto es un requisito para el inicio del plazo de ejecución del contrato. Continuando. Esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas también trae consigo un nuevo procedimiento, ¿no? El cual lo ha descrito muy bien el reglamento, en el cual nos dice que la entidad de las bases integradas, perdón, puede proponer de 2 a 5 centros que administran la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y estos centros tienen que ser registrados en el regajo. Es obligación del postor ganador cuando remite los documentos para la suscripción del contrato, seleccionar a uno de estos centros que ha sido propuesto por la entidad en las bases integradas. Y no, cuando entonces ahí nos damos cuenta de que es la entidad la que en las bases integradas va a proponer qué centros van a ser los que administren la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y va a estar en el postor ganador la opción de elegir entre esos centros, ¿no? Entonces, sí es importante de que como entidad también nosotros seamos conscientes qué centros son los que proponemos y también como postores nosotros cuál es el centro que vamos a elegir, ¿no? Que realmente cumpla con los requisitos ahora establecidos en el nuevo reglamento y de que nosotros sepamos de que tienen también la verdadera capacidad de poder darnos como adjudicadores ese soporte para poder llevar
este proceso de juntas de prevención y resolución de disputas, ¿no? Bueno, cuando se ha elegido, cuando el contratista con los documentos para la suscripción del contrato elige al centro, entonces estos documentos se van a remitir a este centro para que se haga la suscripción del contrato tripartito. Este contrato tripartito, como bien sabemos, va a ser suscrito entre las partes, entre el centro que administra la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y los adjudicadores. Algo novedoso y bueno que también he visto acá es que ya no he visto lo que es el acta de inicio de funciones. Y me parece bien porque tampoco la idea es de que nos llenemos de documentos, los cuales de verdad en el contrato tripartito puede ya estar establecido todo sin necesidad de que hagamos un acta de inicio de función. Entonces, sí ha tenido muchos cambios, muchos aciertos muy positivos, estos cambios en el reglamento, ¿no? ¿Cómo es la conformación ahora de esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas? Esto será según el acuerdo de las partes y podrá estar integrada entre uno o tres miembros. Pero también, ¿qué pasa si es que las partes no se ponen de acuerdo, ¿no? Si es que no llegan a un entendimiento, ¿no? O no está plasmado esto en el contrato. ¿Qué es lo que puede hacer? Ya sabe, la norma nos está diciendo cómo es que debemos actuar, ¿no? Será con un miembro para los contratos menores a 50 millones y será de tres miembros para los contratos mayores o iguales a 50 millones. En los contratos de suministro siempre va a ser solo de un miembro. Y en los contratos de obra con sistemas de entregas distintos, en las bases integrales se puede establecer que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas puede modificar su composición para cada uno de los componentes de contrato. Esto es bastante interesante porque nos dan para mí es bastante bueno porque nos da la oportunidad entonces de poder jugar con esta figura, de poder usarla a beneficio del proyecto, porque ahora que la JRD puede modificar su composición para cada uno de los componentes, se va a tener en cuenta el expertise de los adjudicadores, la experiencia de los adjudicadores, los estudios que tengan los adjudicadores para que me pueda coadyuvar en determinadas especialidades de los cuales tenga el proyecto, ¿no? Entonces, entiendo que esto va a ser más flexible y esta flexibilidad tiene que ayudar a la ejecución del proyecto y que el proyecto pueda avanzar de manera célere, ¿no? Que es lo que qué es lo que se está buscando ahora, ¿no? Hablamos también sobre lo que es ahora la competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Partimos de la idea general de que toda discrepancia o desacuerdo o controversia que surja durante la ejecución contractual, ellos van a ser competentes de poder verificar. Tenemos también que la competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas la tenemos desde el inicio del plazo de ejecución de obra hasta que se haga la entrega, el pago final del suministro o la recepción total de la obra. Pues porque bien ya sabemos de que esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas ya no va a estar solamente enfocada en lo que es los contratos de ejecución, sino también de ejecución de obra pública, sino también se está aplicando para lo que son los contratos de suministros. Continuando con la competencia de la JRD, dentro de las novedades que nos trae el reglamento, es de que se van a poder incluir las controversias que surgen de prestaciones adicionales aprobadas por la entidad. Entonces, ya va a ser importante de que como entidad y como parte se verifique de que estas prestaciones sigan el correcto procedimiento que el reglamento establecido para que se pueda aprobar estos adicionales por parte de la entidad y una vez aprobados, si es que hay algún conflicto respecto de ellos, pues será la Junta de Prevención y Resolución de Disputas ya competente para poder verificar ello, ¿no? Y también es interesante de que ya le hayan dado competencia para que pueda revisar, verificar lo que son la liquidación del contrato de obra. Para poder llegar a esto es importante que se haga una adenda al contrato tripartito. A mí me parece bastante interesante que se haya dado esta inclusión. He tenido la oportunidad de trabajar en una entidad, me acuerdo, cuando, bueno, no era específicamente para lo que es la liquidación del contrato de obra, pero sí recuerdo de que
nos dice la vigente normativa que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es competente hasta la recepción de la obra. Y así también tal cual lo dice el proyecto de contrato tripartito. Recuerdo de que en una oportunidad nosotros lo hicimos tal cual el proyecto del contrato tripartito y lo pusimos hasta la recepción de la obra. Y nos quedaba pendiente por parte de los adjudicadores que ellos resuelvan una decisión que teníamos. Y el problema era, ¿y cómo les pagamos? Porque acá dice de que solamente es hasta la recepción de la obra y ya la obra se había recepcionado, pero nosotros teníamos pendientes esta decisión. Y entonces, de verdad, nosotros sí tuvimos que hacer una adenda y decir, va a ser hasta la recepción, inclusive también se puede extender la vigencia si es que hubieran controversias pendientes. Entonces, pero eso es un riesgo que nosotros nos tomamos como entidad y fue una decisión que nosotros tomamos como una gestión para que poder facilitarle el pago a los adjudicadores, porque si es que no había esa adenda, pues no había un sustento ni una base para que nosotros podamos pagarles. El hecho de que ahora el mismo reglamento, la misma normativa diga de que sí se va a poder ver la liquidación del contrato de obra y me dé la chance de yo de poder hacer una adenda en el contrato tripartito para que esto pueda tener una liquidación, pues es muy bueno, porque ahora las entidades públicas van a poder con más seguridad tomar estas decisiones y ya no decir, bueno, lo hizo por una cuestión de gestión y porque tenía que darle viabilidad, ¿no? Ahora ya mis decisiones como entidad van a estar mucho más respaldadas respecto de lo que son las necesidades de mi proyecto, ¿no? Y qué mejor si es que puede participar la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en lo que es la liquidación del contrato de obra, ¿no? Ya que ellos, como bien sabemos, van a participar desde el inicio hasta el final de lo que es la ejecución contractual del proyecto. Bueno, y dentro de las otras novedades que nos trae la competencia de la JPRD es de que ahora ya están facultados para dictar todas las medidas provisionales, transitorias, temporales o de conservación con la finalidad de asegurar la ejecución contractual y la efectividad de las decisiones. Y sí, acá tenemos que hilar mucho más fino y no decir, mira, entonces ya ellos van a poder dictar, como bien sabemos, estas medidas cautelares. Pues no es así. Acá la norma así es bien clara en decirnos que van a ser medidas provisionales, transitorias, temporales o de conservación, con la finalidad de asegurar la ejecución contractual. Entonces, como el objetivo, como ya lo he dicho, de esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas es que el proyecto continúe, que el proyecto siga. Entonces, como Junta de Prevención y Resolución de Disputas, estamos facultados para dictar las medidas para que las decisiones tengan efectividad, para que las decisiones sean aplicables al proyecto, porque como mi involucramiento es desde el inicio hasta el final. Yo tengo los conocimientos técnicos y los conocimientos suficientes por mi participación en el proyecto. Entonces, las decisiones que tomo son efectivas y impactan de manera positiva al proyecto. Por lo tanto, mi función tiene que estar y mis actuaciones tienen que estar conducidas a asegurar que mis decisiones como JPRD realmente se cumplan y yo tengo que tomar todas las medidas al respecto. Sí considero de que no se debe hacer un uso abusivo sobre lo que ahora esta facultad que está dando la normativa y bueno, también es positivo resaltar, no lo he puesto, pero sí es positivo resaltar que es la cual de que dice que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas no va a tener competencia de dictar cualquier medida para lo que es la suspensión del proyecto o una paralización del proyecto, ¿no? Entonces, como nosotros podamos ver siempre las decisiones, siempre todo lo relacionado a esta Junta de Resolución de Disputas, va a estar todo en pro del avance del proyecto, ¿no? Bueno, también tenemos lo que son excepciones en lo que es la competencia y la norma lo ha especificado, ¿no? Son las pretensiones referidas al enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o de cualquier otra naturaleza similar que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Y nos especifica que todo esto va a ser competencia del Poder Judicial. Bueno, tenemos también las actividades y funciones de la JPRD. Un momentito. Perdón, ya se me estaba secando la garganta. Bueno,
Perdón, ¿me escuchan? Allá. Continuando, este, esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas, yo parto de esta idea base, que es que desarrolla sus actividades de manera interrumpida durante el plazo previsto en la normativa. Entonces, con esto lo que nos está diciendo es de que siempre va a haber participación de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y siempre va a haber este involucramiento por parte de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas de manera ininterrumpida durante toda la ejecución del contrato, ¿no? Nos habla también de que dentro de las actividades ahora va a haber una reunión informativa en la cual los adjudicadores van a explicar de qué trata el mecanismo, para qué ellos están presentes, cuál va a ser su función, cuál va a ser la función de las partes. Y considero que esto es muy importante porque de mi experiencia sí he visto de que hay mucho desconocimiento por parte de los stakeholders, por parte de los que participan en toda esta función de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Porque no solamente va a ser una actividad que involucre a las partes y a los adjudicadores, sino también tenemos más actores involucrados en la obra, ¿no? Como son el residente de la obra, tenemos a la supervisión, personas que pudieran sentirse un poco melladas o podrían sentirse de que no se les toma la importancia de vida porque ya vinieron estos especialistas para verificar o coadyuvar, ¿no? Y así los debemos tomar, que ellos vienen a coadyuvar el proyecto, pero no vienen para suplir mis funciones ni nada, sea como residente de la obra o sea como una supervisión. Entonces, en esta reunión informativa participan ambas partes con sus representantes y participan los adjudicadores, ¿no? Como ya lo había mencionado antes, también dentro de las actividades de esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas, tenemos las visitas programadas de la obra, ¿no? Y esto se está plasmado en el contrato tripartito, ¿no? Esto es muy importante que se defina cómo se tienen que hacer las visitas a la obra, cuándo se tienen que hacer las visitas a la obra. Es muy importante el involucramiento de los adjudicadores en lo que es la ejecución del proyecto, ¿no? Sé de que es muy discutible y muchos dicen, mira, de verdad de que es mejor a veces hacerlo por dron porque de verdad no me facilita viajar hasta allá. Es mejor hacerlo por un video porque es mucho más práctico. Pero sí, como habiendo sido yo partícipe de verdad de muchos proyectos, sí, sí quisiera pedir a los adjudicadores, yo misma como adjudicadora, o sea, está el compromiso de hacer todo lo posible para ir y visitar la obra, porque ese es el objetivo, el involucramiento desde un inicio en el proyecto hasta el final. Recuerdo una vez de que me dijeron, pero mira, hay mucho sol, es mejor no vamos. Entonces, considero que se tendría que hilar más fino, ¿no? En ese caso se hicieron, me acuerdo, visitas por dron para las primeras reuniones. La primera sí llegaron a ir y para la segunda y la tercera no, porque el sol era época de verano y el sol estaba muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces, pero decías, bueno, está bien, podría ser para este inicio, pero no para las demás, porque las demás la obra continúa, es algo muy dinámico, ¿no? Entonces, no podrías decir, no voy porque sigue el sol y ahora ya, o decirme, ahora ya estamos en la temporada de lluvia y no voy porque llueve, ¿no? Entonces, ¿en qué momento visitas, no? Entonces, también es importante tener en cuenta de que como adjudicadores uno se compromete y dice, sí, yo puedo ir, yo voy a ir, ¿no? Entonces, sí es importante que se cumplan con estas visitas de obra, ¿no? Respecto a la programación, eso también va a ser un acuerdo que se va a llegar entre las partes para ver cuántas veces se va a visitar a la obra, ¿no? Lo recomendable primero es fijarme cómo es mi proyecto, qué tan especializado es, qué tan técnico es, qué posibles problemas pudieran haber en el proyecto, ¿no? Entonces, yo pudiera programar una visita una vez al mes, que yo considero que sería lo ideal, una vez cada 2 meses, ¿no? Pero eso va a depender de la naturaleza de mi proyecto. ¿Qué tal si es un paquete el proyecto, ¿no? Entonces, no me voy a pasar viajando todo el mes, ¿no? Entonces voy a tener que programar muy bien
¿Cuándo voy a hacer esas visitas? ¿Cómo voy a hacer esas visitas? ¿En qué oportunidades voy a hacer esas visitas? ¿No? Y como les digo, ¿no? O sea, si es que ya hemos asumido este compromiso de ser adjudicadores, entonces hay que cumplirlo y hay que hacer todo lo posible porque realmente estas visitas se den y que estas visitas sean para el involucramiento en el proyecto y yo pueda dar una solución a las futuras controversias o problemas diversos que se pudieran presentar durante la ejecución de la obra. Es también importante y una obligación de las partes remitir información sobre la obra a los adjudicadores. Y esto sí es, qué bueno que se haya puesto de manera muy clara, sí era una obligación, pero no estaba tan, como que tan específica antes. Y ahora sí lo está, porque hay muchas partes que no quieren enviar su información a los adjudicadores porque dicen, no, él no tiene por qué enterarse nada más, mucho más del proyecto que lo que debieran enterarse. Y no es así, ¿no? Debemos, como ya lo dije, tomar que los adjudicadores son personas que han venido para coadyuvar a la ejecución del proyecto, a la correcta ejecución del proyecto. Entonces, hay que verlo así. A su vez, también una novedad bastante interesante es que los adjudicadores ya van a tener acceso a verificar el avance de la ejecución contractual de la obra a través del Pladicor. Y esto es muy importante porque como adjudicador yo tengo que estar muy involucrado en el proyecto, muy involucrado en todo lo que se va desarrollando. Y entonces esto es una herramienta importante para que yo pueda entrar, verificar y decir, mira, sí, esto hay de avance, esto se ha avanzado, esto no. También allí se ve, esto también va a implicar una responsabilidad para lo que es las entidades, para que ellas eh, puedan coadyuvar, puedan alimentar este planicor de desinformación. Para serles sincera, no sé cómo es que esto se va a realizar. No sé si es que como entidades estemos los preparados para poder alimentar este Pladicor con toda la información que se nos está pidiendo ahora. Pero bueno, es un reto y tenemos que hacerlo y tenemos que cumplirlo, ¿no? Y esto también va a ayudar a la transparencia más del proyecto, ¿no? Porque ya todo va a estar ahí colgado, entonces no va a haber manera en que de verdad se evada o se diga, mira, esto no supe, porque es obligación informar todo lo que acontece durante la ejecución contractual del proyecto, ¿no? Y continuando, yo me quedo con estas funciones principales de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Prevención de desacuerdos, opinión consultiva, decisiones vinculantes. Está muy claro. Prevengo, opino y tomo la decisión. Y eso nos va a llevar a lo siguiente, ¿no? Que es la prevención de desacuerdos en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Por lo que se puede verificar ahora esta nueva normativa, esta nueva normativa, el reglamento, le están dando mucho énfasis a lo que es la prevención de los desacuerdos en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Y esto sí me parece súper importante porque en la anterior normativa, no, si bien decíamos, previene las controversias, pero no sabíamos el cómo, por qué, y creo que el no haberlo especificado tanto como que le quitaba peso a la importancia que tiene este mecanismo, ¿no? Nuevamente, parto de la idea base de que la Junta de Prevención y Resolución de Disputas promueve la prevención de desacuerdos, asistiendo a las partes a buscar entendimientos. Y esto es muy importante porque es primordial la capacidad que puedan tener los adjudicadores de comunicar y sobre todo de escuchar, porque muchas veces pueden cerrarse en sus ideas y decir, ay, no, lo que yo pienso es correcto, pero no escuchamos cuál es la necesidad que tienen las partes, no, y eso, no escucharlas, puede generar conflictos entre ellas, ¿no? Conflictos que, como ya lo dije, van a impactar de manera negativa en el proyecto y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, sí es importante de que de verdad se haya dado mucho impulso a lo que es esto de la prevención de los desacuerdos, ¿no? Y va en lo siguiente, ¿no? Tanto así que le ha dedicado todo un artículo, el reglamento, perdón.
Si la Junta de Prevención y Resolución de Disputas identifica alguna circunstancia que pueda constituir un desacuerdo, pues entonces tendrá que recomendar a las partes evitar las discrepancias por sí mismas. De no lograr algún acuerdo, esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas asiste a las partes para lograr entendimientos o acuerdos, los cuales se dejan registrados por escrito. Y esto es muy importante. El recuerdo de que yo en las visitas de obras sí teníamos la suerte de que los adjudicadores tenían mucho de involucrarse en la obra y de llamar mucho a las partes en la reunión final que se hace después de la visita a la obra, de llamar mucho a las partes y decirles qué problema ha habido. Tenían esa facilidad de poder dar la confianza a ambas partes para que puedan expresar cuáles eran los problemas que se habían suscitado y de verdad se daba soluciones ahí mismo, conversando. Conversando, le decía yo cuál era mi problema y conversando también, él me decía de una manera cuál podría ser la solución. Y de verdad que eso sí nos facilitaba a ambas partes para no llegar a desacuerdos. Y llegábamos a un entendimiento tal y decíamos, sí, ya yo voy a hacer esto, tú haces este otro, perfecto, y el proyecto continuaba, ¿no? Pero eso es mi caso. Puede ser que en otros casos no haya sucedido lo mismo. Por eso es que considero que sí se le ha dado el peso y la importancia de vida ahora de que se esté especificando de manera precisa que esta JPRD va a prevenir estos desacuerdos, ¿no? Bueno, la asistencia para la prevención de desacuerdos prestada por la Junta de Prevención y Resolución de Disputas puede realizarse mediante conversaciones entre esta y las partes o mediante reuniones separadas con el previo asentimiento de la otra. Apreciaciones o comentarios expresados de manera oral o escrita o de cualquier otra forma de asistencia que a juicio de la JPRD pueda ayudar a las partes a evitar el desacuerdo y llegar a acuerdos. Es importante que también se haya especificado esto, sobre todo en la parte de pueda mantener reuniones separadas con previo asentimiento de la otra. Acá también tenemos que hilar bastante fino, porque sí me ha pasado en muchas visitas de obra en la cual, hasta porque el adjudicador, se volteó y le consultó algo a una de las partes, ah, no, ya están hablando en secreto. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Por qué usted no hace público lo que está hablando? Y puede ser de que hasta le haya pedido que le digo, no sé, un tinsú, un lapicero, cosas tan sencillas, pero que no impactan de manera directa al proyecto, pero que de verdad podrían dejar mucho que desear o mucho que pensar en la otra parte, ¿no? Entonces, sí considero que esto se tiene que hilar muy fino. Sí, acá dice, que tiene que tener el consentimiento de la otra parte. Yo como otra parte realmente diría, ay, sí, qué lindo, se van a reunir para resolver el conflicto. Entonces, bueno, porque quiere conversar con él y después va a conversar conmigo. Considero que de verdad esto es muy delicado. Van a tener que los adjudicadores ver de qué manera se manejan si es que quieren reunirse con una parte separada y con la otra, ¿no? Porque de verdad, por más de que haya el asentimiento de la una o de otra parte, pues siempre va a generar esa duda, qué fue lo que conversaron, ¿no? Podría ser una solución de que mejor se dé una conversación entre ambas partes y los adjudicadores, ¿no? Para que se puedan llegar a soluciones respecto de los desacuerdos que puedan tener, ¿no? Pero bueno, ahí está la alternativa y como adjudicadores veremos la manera de hilar muy fino y de saber utilizarlo para el mejor provecho del proyecto, ¿no? Bueno, nuevamente, ninguna de las opiniones, comentarios o propuestas que ofrezca la Junta de Prevención y Resolución de Disputas durante el ejercicio de la asistencia para la prevención de desacuerdos la obliga a emitir una opinión consultiva o una decisión vinculante en el mismo sentido. Y bueno, esto tiene mucha lógica porque puede ser de que dentro de la conversación no se haya dado la suficiente información para los adjudicadores que le permita tomar una decisión o que le permita emitir una opinión de una manera completa, ¿no? Porque puede ser de que no haya tenido él todo este bagaje, toda esta información que las partes le hayan brindado y él solamente haya emitido una opinión respecto a algo específico que le preguntaron y puede ser de que en la consulta o en la decisión, pues esta información se amplíe
y ya no haga que opine de determinada manera, sino que cambie totalmente lo que opinó, ¿no? Entonces, es importante que esto se haya podido aclarar. Bueno, es también importante este, partir de esta idea general respecto de lo que son las opiniones consultivas. Como nosotros bien sabemos, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene facultades, ¿no? Y hemos conversado sobre lo que es la facultad de lo que es la prevención de la controversia. Ahora vamos a conversar sobre lo que es esta facultad consultiva que tiene la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, nuevamente partimos de la idea base, que es cualquiera de las partes puede solicitar directamente, pero siempre con el previo sentimiento escrito de la otra, que la JPRD absuelva consulta sobre algún aspecto de carácter contractual y o técnico que sea fuente de una posible discrepancia y del que se necesite conocer su posición. Esto es interesante que lo hayan puesto. La verdad, para mí es lo mismo que lo anterior, porque antes era que ambas partes tomaban y solicitaban una opinión conjunta para la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Pero ahora es que tiene que tener el consentimiento, el asentimiento de la otra parte. O sea, yo quiero hacer mi consulta, oye, voy a hacer mi consulta, pero por favor, das el asentimiento. ¿Y qué tal si es que no lo da? Recuerdo que haber participado también en una junta, en una JPRD, y había una duda respecto respecto a la competencia que tenía que tener esta JPRD. Y de verdad eso sí era bastante importante para ambas partes. Y les dije, les propusimos, bueno, vamos a hacer nuestra consulta, ¿no? Nosotros como entidad redactamos, se lo enviamos al contratista, pero como no, la respuesta que se le podría dar no iba a ser muy favorable para ellos nunca nos lo remitieron firmado, ¿no? Y nos decían, nos daban siempre largas y largas y largas. Hasta eso ya pasaba a mí también, los plazos para poder hacer las acciones pertinentes que continuaban para la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces me quedé con mi consulta allí. Entonces me pregunto, ¿no? Con esto que están diciendo, pero necesita de todas maneras el asentimiento escrito de la otra parte. Entonces digo, bueno, y ya, yo quiero hacer mi consulta y le traslado a la otra parte y le digo, por favor, autorízame, por favor, da tu asentimiento. ¿Y qué tal si es que nunca da ese asentimiento, ¿no? Entonces, nunca voy a tener una respuesta a mi opinión consultiva, ¿no? Entonces, sí considero que esto podría menguar un poco lo que es esta función consultiva que tiene la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, porque la idea es que sepamos usar el mecanismo y que lo sepamos aplicar y sepamos sacar el debido provecho que tiene, ¿no? ¿Y qué más si es que nosotros emitimos una consulta sin llegar a tener que hacer este proceso para llegar a las decisiones y quedarse en la consulta nomás lo absolvemos, ¿no? Y no llegamos a alguna controversia. Pero bueno, pues ahora sí está redactado, ahora sí están las reglas de juego y esperamos, ¿no? Como ya lo dije anteriormente, de que no se haga mal uso de esto que nos está dando la normativa y de que tampoco y que como partes, ¿no? Nos ayudemos y que tengamos en cuenta de que va a ser, así sea una opinión, así sea una decisión, así sea una prevención del conflicto, siempre va a ser en pro y en beneficio del proyecto, ¿no? Es importante también tener en cuenta que la JPRD emite opinión no vinculante y ninguna de las opiniones que emite la JPRD durante el ejercicio de esta función la obliga a emitir una decisión vinculante en el mismo sentido, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, ¿no? Bueno, respecto a la decisión vinculante, tenemos que tener en cuenta que la decisión que emite la JPRD al resolver una controversia es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación. Que esto es lo mismo que ya teníamos en la JPRD, ¿no? Es en la JRD, es lo mismo que teníamos, ¿no? Es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes, ¿no? Es importante también que esto que se ha precisado, que ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la JPRD.
la decisión de la JPRD tiene mérito ejecutivo. Las partes están obligadas a cumplir la decisión, aun cuando cualquiera de ellas se reserve el derecho de someter a arbitraje. En mi experiencia respecto a esto, sí he visto que hay muchas entidades las cuales se reservan el derecho y no quieren aplicar la decisión de la Junta de la JP, de JRD, no lo quieren aplicar al contrato, ¿no? Y bueno, esto ha sido también causal para que pudiera resolverse el contrato, ¿no? Sí, considero de que esto es lo que ya les venía diciendo, ¿no? O sea, siempre las decisiones, las opiniones, todo esto va a estar enmarcado en lo que es la prevención del conflicto, ¿no? Entonces, por eso es que tiene un mérito ejecutivo y por eso es que las partes están obligadas a cumplir esta decisión por más de que nos estemos reservando el derecho para ir a un arbitraje, ¿no? Entonces, sí es importante de que como parte seamos conscientes de eso y nosotros apliquemos lo que la JPRD diga a la ejecución del contrato, ¿no? Es importante también esta idea central con la que me quedo, que hasta antes de la notificación de la decisión vinculante de la JPRD, las partes pueden libremente buscar un entendimiento sobre la controversia y, de considerarlo pertinente, solicitar la prevención de desacuerdos de la JPRD para lograr ello, siendo que en este último caso se suspende el plazo para la emisión de la decisión respecto de una determinada controversia hasta que las partes informen a la JPRD que la prevención de desacuerdos no resulta fructífera y que debe continuarse con el procedimiento para la emisión de la decisión vinculante. Esto me ha parecido una inclusión muy interesante y también buena, ¿no? Ahí, Carlos, estamos dando cuenta nuevamente de que cómo es que la norma nos está llevando a la prevención del conflicto, a que las partes puedan llegar a un acuerdo ya sin necesidad de llegar a una decisión, inclusive ya estando en el proceso de la decisión, antes de que se emita esta, las partes pueden llegar a un acuerdo y ya y si es que así fuera, ya no continuarían con el trámite para que la JPRD emita la decisión, ¿no? Esperamos nuevamente, ¿no? De que esto se pueda aplicar y que las entidades y las partes en sí lo sepan bien utilizar. Pero considero también de que acá sí es importante la participación de los adjudicadores, porque ellos tienen que también saber, como ya les dije, comunicar y tienen que saber informar, tienen que saber darle esta oportunidad a las partes para que ellos se sientan en la confianza de poder decir cuál es por qué han llegado hasta este extremo de querer una decisión, porque no están de acuerdo ni la una ni la otra, y pueda tener esto ya no devenir una decisión, sino devenir en un acuerdo entre ambas y decir, mira, lo vamos a solucionar de esta manera porque esta es la manera que nos conviene a ambos y que le conviene sobre todo al proyecto, ¿no? Entonces sí considero de que allí el adjudicador es pieza clave para que pueda conversar con ambas partes y decirles, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que se tiene que hacer y esto es la solución que se plasmaría, ¿no? Entonces, sí, me parece muy interesante esta inclusión y la cual, espero de que la cual sea bien utilizada, ¿no? Y de que le podamos sacar, como ya lo dije, ambas partes el máximo provecho, ¿no? Aplaudo esto en la nueva normativa de que se esté dando mucho impulso a lo que es la prevención del conflicto, la prevención de la controversia. Aplaudo de que ahora sea así, de que esté tan plasmado y sobre todo ahora falta a nosotros como partes, ¿no? Concientizarlo de que este mecanismo ha venido para prevenir el conflicto, ¿no? Bueno, ya culminando la exposición, continuamos. Como ya lo habíamos dicho, ya. El cumplimiento oportuno de la decisión vinculante es una obligación esencial para ambas partes. También por acuerdo expreso, ambas partes pueden conceder un plazo adicional a la JPRD previamente al vencimiento del plazo original para remitir una decisión vinculante. Puede hacer de que por allí haya un tema en el cual sea demasiado fuerte, demasiado denso y realmente la JPRD necesite este plazo adicional, ¿no? Entonces ambas partes están facultadas para poder decir, mira, sí, le vamos a dar tanto plazo adicional más, ¿no?
Es también importante saber que en caso de suspensión de la ejecución contractual, la JPRD suspende sus actividades, ¿no? La disolución de una JPRD obliga al centro y a las partes a conformar otra en un plazo no mayor a 30 días calendario, bajo responsabilidad de cada una de ellas, ¿no? Esto es importante que también lo hayan puesto porque también he tenido la oportunidad de ver en las cuales por uno u otro motivo pues se disolvía la JPRD y ya de verdad no había voluntad de las partes como para poder constituir otra y puedan continuar, ¿no? Que esto se haya puesto en la norma y que sobre todo se haya dicho que la inobservancia de esto constituye un incumplimiento esencial y causal de resolución de contrato, pues esto nos va a dar mayor impulso a decir, ¿sabes qué? Tengo que cumplir porque es en pro, en beneficio del proyecto, entonces voy a constituir nuevamente la JPRD, ¿no? El agotamiento del procedimiento ante la JPRD es un presupuesto de arbitrabilidad para las controversias sometidas a su competencia. Y bajo responsabilidad, la autoridad en la gestión administrativa, en base al sustento técnico y legal remitido por la Procuraduría Pública, evalúa la conveniencia o no de someter a arbitraje cada una de las controversias que cumpla con el sustento de arbitrabilidad, considerando los criterios de costo-beneficio con un análisis detallado de cada controversia y ponderando los costos en tiempo y recursos de recurrir a la vía arbitral, así como la expectativa de éxito en dicha vía. Si bien esto lo he leído bastante rápido, pero es muy importante que se haya colocado. En- y esto nos abre como entidad, nos tiene que abrir la mente, ¿no? Y si realmente tiene que haber este informe remitido por la Procuraduría, si realmente es conveniente o no de que las decisiones en las cuales uno se haya opuesto eh, puedan ser materia de arbitraje, ¿no? Recuerdo haber tenido en una oportunidad, hicimos también este informe, si es que convenía o no, y como entidad en ese entonces verificábamos de que había muchas decisiones en las cuales ya no teníamos la opción de ganar en un arbitraje, ¿no? Pero realmente como entidad de órgano de control ellos decían no, porque tenemos que agotar hasta el último cartucho, tenemos que agotar hasta las últimas posibilidades, tenemos que seguir adelante. Y de verdad a veces uno como que siente un poco la frustración y dice, ¿por qué? Si tú ya sabes de que ya te vas muerto, ya, o sea, te vas a que te sigan matando nada más. Entonces, pero por otro lado también, me acuerdo que un jefe me dijo, pero Carolina, ¿de qué te preocupas? Me dice, porque finalmente si es que no lo hacemos, la responsabilidad va a venir para nosotros como funcionarios. Entonces hazlo nomás y no te preocupes y que ya lo decidan los árbitros. Entonces es una responsabilidad que ya no tomamos nosotros esa decisión, sino de que le estamos trasladando al árbitro diciendo, mira, ¿sabes qué? Entonces yo ya no quiero decidir si conviene o no, o sea, o yo ya sé que no me va a convenir, pero traslado esa responsabilidad al árbitro para que él me diga que no y entonces ahí recién digo, ah, ya pues no, entonces perdí, pues, ¿no? Y sí pienso de que nosotros como funcionarios públicos, como partes, debemos de cambiar esa posición, aunque considero que es muy difícil, ¿no? Porque de verdad o sea, tenemos mucho temor a la decisión que podamos tomar, porque tenemos el órgano de control que me podría decir, ¿sabes qué? No has agotado todos los mecanismos, todos los medios para poder salvar la decisión, para poder, para que nos den la razón de que la decisión no estaba correcta, ¿no? Y considero de que eso no debe ser la visión, pero también espero de que como funcionarios, o sea, poco a poco se vaya cambiando esto, ¿no? Y podamos decir, mira, finalmente las decisiones que yo tome son en pro del proyecto, ¿no? O sea, finalmente este mecanismo, lo bueno que tiene la Junta de Prevención y Resolución de Disputas es que lo que prioriza es de que mi proyecto esté culminado. Ya si después nos vamos al arbitraje, algo, yo ya tengo mi proyecto culminado, pero ya después nos podremos sacar los ojos, jalar los pelos. Pero ya finalmente tengo el proyecto culminado, ¿no? Pero no quisiéramos llegar a jalarnos los pelos y sacarnos los ojos, sino de que todo de verdad marche bien, porque gracias a Dios esta nueva normativa está impulsando mucho lo que es la prevención de las disputas, ¿no? Entonces esperamos de que así sea, ¿no? Y de que sepa bien utilizarse. Bueno, de una manera de conclusión,
podemos decir que las decisiones de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas son vinculantes, que es muy importante y y se resalta mucho en esta nueva normativa, que se está dando mucha importancia a lo que es la prevención del conflicto. Siempre el adjudicador involucrándose en el proyecto, sabiendo cómo es que se desarrolla el proyecto, qué cosas han habido, entonces va a estar más informado y va a tener mayor capacidad de poder recomendar, de poder conversar, de poder tomar decisiones, de poder emitir opiniones de manera informada y decisiones, opiniones, recomendaciones en pro del proyecto, de continuar con la ejecución del proyecto, ¿no? Es muy importante que como partes, tanto seamos Estado, tanto seamos el privado, sepamos utilizar los mecanismos, sepamos utilizar la Junta de Prevención y Resolución de Disputas y saber de que tiene una facultad consultiva y una facultad decisoria, ¿no? Entonces, no hacer mal uso de estos mecanismos, ¿no? Entonces, siempre, si es que tengo la posibilidad de poder hacer esta posición consultiva, pues no ponerle tampoco cabe a mi contraparte diciéndole, ya sabes qué, no te doy la venia, no te doy el go, no te doy la autorización, no estoy de acuerdo con que tú hagas esa consulta, ¿no? Si realmente en el fondo sabemos de que la consulta cualquiera de las partes puede realizar va a beneficiar a la otra y también va a beneficiar al proyecto, ¿no? Como ya siempre lo hemos repetido y creo que ha quedado ya bastante claro después de tantos webinars, tantos encuentros que han habido de especialistas, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas no es un arbitraje, ¿no? Este es un mecanismo célere, la cual tiene funciones como la consultiva, la decisoria, la preventiva, en la cual busca que el proyecto ya esté culminado y que pueda ser de uso para la comunidad, ¿no? Como ya lo dije, el objetivo de esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas es la ejecución de la obra, la ejecución de ahora del suministro también en su totalidad, ¿no? Y su finalidad es que las partes logren prevenir y resolver de manera eficiente sus controversias durante el plazo de ejecución contractual. Bueno, y ha sido un pequeño resumen sobre las principales modificaciones que han habido en lo que es el reglamento, ¿no? Entonces les agradezco de verdad por haberme escuchado y estoy presta a las preguntas que pudieran realizarme. Te doy el pase, Sheila. Muchas gracias, doctora, por la importante ponencia. Le damos inicio a la ronda de preguntas y para comenzar quisiera consultarle lo siguiente respecto a las medidas provisionales. ¿Podría, por favor, brindarnos un ejemplo en qué circunstancias o situaciones la JPRD brinda o otorga una medida provisional y qué sucede si una de las partes no está de acuerdo con esa decisión? Ya, a ver, un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, se me ocurre, teníamos un proyecto en el lago de Yarinacocha y me acuerdo de que había mucho lo que es la subida del lago, había mucho la subida del lago y el, no se podía continuar con la ejecución de un muelle que tenía que construirse y entonces el problema era de que como, o sea, es eso, ¿no? De que subía el agua, no se podía continuar. Y entonces nosotros, como entidad, no queríamos también de que el contratista llegara con los bienes para poder continuar, ponerlos por lo menos allí para poder continuar con la ejecución de este muelle. Y entonces, la junta en este caso fue la Junta de Resolución de Disputas. En este caso, ellos decían, tienes que darles autorización para que puedan venir y puedan dejar las cosas hasta esperar la bajada del agua para que puedan continuar con la ejecución, ¿no? Entonces son ese tipo de medidas que ellos toman para que no se paralice la ejecución, sino continuemos con la ejecución del contrato, ¿no? Ese es un ejemplo muy chiquitito que te pongo para hacerte sincera, mi experiencia va más en lo que es J
Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Pero en sí es las medidas que yo tome para que no se suspenda la ejecución no se suspenda, no se paralice la ejecución del contrato. Y lo otro que me preguntaste es, allá, ¿qué pasaría si es que no estuvieran de acuerdo con la decisión? Entiendo con la medida, ¿no? Con la medida provisional. Bueno, como nosotros Sí. ya lo hemos visto, o sea, la yo tengo que cumplir con lo que me dice la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, porque para eso yo también me he comprometido contractualmente y en el contrato tripartito diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero de que yo quiero que este mecanismo vaya, ¿no? Entonces lo que ellos dictaminen, yo lo tengo que aceptar. Y podrían haber otros medios legales para que evite yo que esto se ejecute o que esto continúe, porque considero que esto va a ser perjudicial para mí como parte, pero considero que sería meterme en otro tipo de discusiones que desnaturalizan cuál es la figura de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, porque lo que busca es la prevención del conflicto, ¿no? Y entiendo de que las medidas provisionales de que va a tomar esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas va a ser en pro del contrato, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, sí, pueden haber otros medios legales, si es que yo no estoy de acuerdo, pero yo no te voy a decir esto, porque desnaturaliza en sí el mecanismo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos una siguiente pregunta en el chat de Luis Mendoza. Para las obras mayores de 10 millones, ¿cuál es el número de adjudicadores que integran una JPRD? Bueno, como ya lo hemos visto, solo con un adjudicador mayores de 10 millones, solo sería con un adjudicador. Ok, doctora. Tenemos una siguiente pregunta de Félix Antonio. ¿Considera usted que los adjudicadores deberían tener acceso al cuaderno de obra digital en modo consulta, sin opción a escribir en él, pero sí con la posibilidad de bajar los archivos subidos por las partes y poder imprimir los asientos? ¿El acceso a Platicop incluye el acceso al cuaderno de obra digital? Bueno, respecto a lo último, que si el acceso a Pladicop también me va a dar acceso al cuaderno digital, no sabré responderte porque no es algo que ahorita lo tengamos. Sí considero que deberían de darnos esa opción de verificar, pero que nosotros podamos bajar la información, pues allí vamos a tener que hilar también bastante fino, porque puede ser de que va a haber cosas en las cuales la entidad así no va a querer compartir esa información porque no está relacionado con alguna controversia. O puede ser de que de verdad también lo vean de una manera positiva y mira, ya que el adjudicador sí va a tener acceso al cuaderno de obra digital, entonces que lo haga. Entonces ya es una cuestión de verdad, ya es una cuestión de cómo se va a organizar y cómo va a ir yendo esto de acuerdo al desenvolvimiento que vaya a tener esta JPRD, pero ya en estas cuestiones logísticas, ¿no? Este tipo de detalles, ¿no? Mira, me parece muy interesante la pregunta. Sí, o sea, yo sí considero que es importante de que sí se tenga acceso al cuaderno de obra, porque ahora lo que nosotros estamos predicando es de que que el adjudicador tenga que tener todo ese tipo de información para poder tomar para poder tomar decisiones o opiniones mucho más acertadas al proyecto, porque entiendo de que si es que tiene acceso al cuaderno, a revisar, entonces tiene mayor conocimiento qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero también tenemos que hilar muy fino, como lo decía al inicio, de que hay muchos stakeholders, muchos involucrados acá en el proyecto y podría ser de que se transgiverse un poco las obligaciones y las funciones, ¿no? Que pueda tener respecto de la supervisión o del residente de la obra, ¿no? Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, sí considero que sí sería importante, pero también considero de que se tiene que hilar muy fino respecto de qué información podría ser susceptible o no para el proyecto y qué información se le puede o no dar a los adjudicadores, ¿no? En sí, ahorita la norma dice, sí, oye, dale toda la información, ¿no? Pero la verdad, como adjudicador también me pongo a pensar, o sea, bueno, una maraña de información y que puede hacer de que algunas no me sume al proyecto, ¿no? O saber, o no me sume a las decisiones o las recomendaciones que yo pueda dar, ¿no? Gracias, doctora.
Finalmente, ¿qué opina respecto al cambio sustancial en la selección de adjudicadores que ha pasado de ser seleccionados por las partes a ser designados por el centro? Eh, es bastante, bueno, la verdad también yo me he puesto a pensar qué es lo que ahora va a pasar y es darle bastante responsabilidad a los centros de que de verdad ellos tengan personas indicadas, lo voy a decir en estos términos, indicadas, correctas, éticas, transparentes, dentro de sus nóminas de adjudicadores, ¿no? Sí es cierto, podría prestarse para muchos tipos de interpretaciones porque no sabemos cómo lo puede tomar un centro y cómo lo podría tomar otro centro, lo que va a ser ahora la designación prácticamente de adjudicadores, ¿no? En conclusión de lo que yo podría decir es de que es importante porque ahora está dando importancia a los centros en lo que es la designación, en lo que es la incorporación también de las personas, de los profesionales en sus nóminas de adjudicadores, pero también es, nuevamente como lo dije en el caso anterior, es también tener mucho cuidado de tener la lupa bajo estas personas, bajo estos centros, que de verdad tengan las personas indicadas para el proyecto, ¿no? Porque puede ser de que se dé que sea en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Lo que queremos es que de verdad, si es que nos ha dado esta normativa tantas libertades para que nosotros, para que los centros puedan elegir, para que los adjudicadores pues tengan tanta facilidad de que ahora tengan acceso a Pladicor, que ahora los adjudicadores pues puedan prevenir la controversia. Entonces, estos mecanismos, estas facilidades sean utilizadas de manera beneficiosa para el proyecto, ¿no? Incluyendo también las personas que van a dirigirlo, ¿no? Como son los adjudicadores. Gracias, doctora. Y tenemos una última pregunta. ¿La Contraloría tendría control sobre la JPRD? No tendría por qué tener algún control, pero sí las decisiones, o sea, de mi experiencia voy a comentar, sí he verificado de que la Contraloría sí está pendiente de cuál es el proceso de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, en mi caso fue Junta de JRD, sí verifica cuál es que se haya dado el procedimiento, sí verifica si es que las decisiones han sido tomadas dentro de su tiempo, inclusive de mi experiencia me hicieron una observación, me acuerdo de que decían, te observo porque la Junta, la JRD no ha emitido todavía opinión y estábamos en plazo. Y le tuve que responder, me acuerdo, sí, pues no ha emitido, pero estamos en plazo. Y entonces, sí tiene injerencia en ver cuál es el procedimiento, ¿no? O sea, cómo es que se está llevando a cabo esta JPRD. Pero también, o sea, yo sí quisiera de que en este caso la Contraloría, o sea, también sepa cómo es el mecanismo, sepa, se involucre también, decir, ah, mira, usted, esto es lo que hace. O sea, yo no todo viéndolo a lo malo, ¿no? Sino también viendo de que hay, a veces la obra es muy dinámica y pueden suceder muchas cosas durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, y con ello también llevarse consigo a los adjudicadores y a los otros, y a los stakeholders involucrados, ¿no? Entonces, sí considero de que de verdad cuando la Contraloría se involucre y vea todo lo que tenga que ver con la JPRD, entonces conozca también el mecanismo y sepa, mira, pudo haber sucedido esto o esto, y no hacer observaciones tan, tan débiles como la que les he comentado, ¿no? Que me observaron estando todavía la JRD en plazo para poder emitir una decisión. Muchas gracias, doctora. No tenemos más preguntas. Le invito a dar sus palabras finales para concluir el presente webinar. Quisiera agradecer a ANCAO Internacional por la consideración que han tenido en invitarme para conversar sobre la JPRD en el marco del nuevo reglamento. Quiero agradecer a todos los asistentes por haber dedicado un tiempo de su sábado, de su fin de semana, para poder escucharme. Y invito a todos para que podamos involucrarnos más en este mecanismo, primero leyéndolo, conociéndolo, viendo de qué trata y sí, hay muchas cosas por las cuales tenemos que mejorar, hay muchas experiencias en las cuales
fácil nosotros no hemos estado allí, pero bueno, acá estamos para involucrarnos, para saber, para poder cada vez saber utilizar mejor el mecanismo, ¿no? Como siempre lo digo en mi webinar, este mecanismo ha llegado para quedarse. Y así como han habido experiencias muy feas, experiencias de que de verdad no les ha funcionado, también hay las experiencias buenas en las cuales yo puedo decir sí, sí funciona el mecanismo y sí depende mucho del adjudicador y las partes que esto vaya bien. Entonces los invito a todos a concientizarnos que este mecanismo ya está aquí, ya llegó, a involucrarme, a capacitarme en eso y a seguir adelante con todo, y a seguir adelante con el mecanismo para en pro, en beneficio de las obras, porque eso va a impactar de manera positiva en la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes. Damos por concluido el presente webinar. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.